Desde pequeños, la humanidad parece firmemente convencida de una verdad incuestionable. Si existe una idea, una actividad o incluso una necesidad fisiológica, tarde o temprano aparecerá un letrero, una regla o un manual de instrucciones. Basta con pasear por cualquier ciudad del mundo y detenerse ante una puerta giratoria para encontrarse con la primera señal que clama: prohibido correr. Un poco más allá, frente al kiosco de helados, se yergue el inevitable forme una fila. Y si acaso hay algún parquecito infantil a pocos metros, ahí refulge en amarillo fosforescente la advertencia: no empujar. Como si el simple hecho de estar rodeados de otros seres humanos eliminara toda noción básica de convivencia y fuéramos arrebatados por un impulso animal, incapaces de discernir por cuenta propia cuándo resulta peligroso meterle el hombro al prójimo. Pero no pienses que estas reglas se deben únicamente al cuidado de los demás. Nada de eso. Bastaría con avanzar unos pasos más hasta el parque y, tras esquivar una paloma distraída, quedar extasiado ante el histórico cartel: prohibido orinar aquí. Inmediatamente asalta la pregunta: ¿era necesario aclararlo? Tan rebelde es nuestro instinto primario frente a un arbusto frondoso que alguien debió invertir tiempo y recursos en imprimir esa frase. ¿O será que la civilización, tan orgullosa de su progreso, apenas se sujeta con alfileres que caen al suelo cada vez que retiramos una de estas señales? El mundo está lleno de reglas absurdas, de advertencias que parecen subestimar la inteligencia colectiva, pero que, paradójicamente, han surgido porque en algún momento alguien decidió que el sentido común debía pensionarse. Un ascensor abarrotado de letreros. No más de 6 personas. Como si la gente fuera a fusionarse para ocupar menos espacio. O no empujar los botones con objetos punzantes. Invitando a Poe a imaginar el universo en el que hordas de individuos enloquecen hurgando el panel con cuchillos, lápices o quizá tenedores robados de algún cubierto cercano. ¿Por qué entonces necesitamos estas normas? Es sencillo, porque somos caóticos, porque bajo la capa superficial de civilización yace un magma de confusión, desorden y terquedad primaria. Sin una advertencia clara, la humanidad parecería adicta a probar todos los límites posibles. Un cartel que ruega «no abra esta puerta» funciona como una invitación sutil al morbo y la desobediencia. ¿Quién podría resistirse a mirar qué ocurre si se da vuelta la manilla? ¿Por qué será que la frase «prohibido pasar» ejerce una atracción indescifrable, casi mágica? Las leyes, las reglas y los manuales existen por una razón. Porque en algún momento el caos se salió con la suya. Nadie redacta no arrojar piedras a la luna, porque la mayoría no tiene un tirachinas lo suficientemente potente. Pero a nadie le sorprende ver, en la entrada de una piscina, la estricta instrucción de ducharse antes de entrar. Un recordatorio casi maternal con formas redondeadas y letras simpáticas, como si aún se dudara de la asepsia natural de los cuerpos en movimiento. Resulta irresistible pensar que estas indicaciones no surgieron de la previsión, sino de la experiencia, después que alguien, en sus cabales, decidió que saltar al agua tras pasar unas semanas sin bañarse sería una buena idea. Por supuesto, la absurdidad no termina ahí. ¿Quién no ha encontrado el clásico letrero advirtiendo cuáles cosas no deben meterse en el microondas? Objetos de metal, papel de aluminio, cachorros, teléfonos móviles. Al parecer, para regular la estupidez, hay que anticiparla paso por paso. Es casi una coreografía milimetrada en la que cada indicación fue instalada porque alguien en algún momento pensó: ¿y si pruebo eso? Hostia, que ahora convivimos con una colección de sentencias preventivas diseñadas para contener la creatividad destructiva de la especie. Y no hablemos de las advertencias en productos. No ingerir, pegada en la tapa del pegamento industrial. No usar como calzado de seguridad. Añade una bolsa de bolsas. No utilizar este secador de pelo mientras duerme. Advierte el secador entre carcajadas contenidas.
Quien vea esto desde fuera podría pensar que habitamos un manicomio de puertas abiertas, y quizás no esté tan equivocado. Porque en el fondo las reglas funcionan como el cerco invisible de la civilización. Un muro imaginario que impide que nuestro yo más impulsivo tome el control de la situación. Detrás de cada norma, de cada lista de lo prohibido, se esconde el reconocimiento tácito de que, si se dejara todo al libre albedrío, la utopía del orden se desmoronaría en cuestión de minutos. Es la paradoja más grande de nuestra especie. Mientras más avanzamos, mientras más tecnología e información acumulamos, más detalladas y precisas se vuelven esas pequeñas instrucciones que en principio deberían resultar obvias. Podría pensarse que las reglas cumplen una noble función: protegernos los unos a los otros, preservar la coexistencia pacífica, evitar el desastre cotidiano. Pero la pregunta incómoda flota como un eco inextinguible. ¿Realmente necesitamos esta sobreabundancia de normas? ¿O solo es otra muestra del inmenso escepticismo en el que nos sumergimos? ¿No estaremos, en algún punto, legislando lo delirante? ¿Será que sin reglamentos, letreros y prohibiciones, la humanidad se disuelva en el desmadre, incapaz siquiera de decidir a quién le toca pasar primero por la puerta? ¿O acaso, y aquí reside el centro de la cuestión, es la compulsiva necesidad de regular cada mínimo acto un síntoma del temor a la propia naturaleza indómita? La evidencia es abrumadora. Desde los tiempos de la primera cueva con la inscripción precaria de no robar las pinturas rupestres, hasta el baño ultramoderno que exige no lavar los pies en el lavabo, hemos transitado una línea evolutiva dada por la incapacidad de confiar en nosotros mismos. Y ahí, envueltos en este manto de precauciones, surge el orgullo de considerarnos civilizados, avanzados y racionales. Pero esa misma proclama tropieza cuando recordamos la magnitud de las advertencias que nos rodean. Así que, tras recorrer todo este museo de lo absurdo, solo resta preguntarnos: ¿somos civilizados de verdad? ¿Dueños de nuestros impulsos? ¿Arquitectos de una sociedad regida por el criterio y la empatía? ¿O, en el fondo, simplemente hemos sido domesticados, reducidos al papel de criaturas necesitadas de recordatorios constantes, obedientes no por convicción sino por el zumbido omnipresente de carteles y reglamentos? Quizá la clave no esté en el perfeccionamiento de las reglas, sino en averiguar cuánto estiman nuestros actos cuando nadie, absolutamente nadie, nos está mirando. Porque en ese instante, cuando se apagan los avisos y las normas se esfuman como humo, tal vez descubramos la humanidad auténtica, un animal caótico que requiere límites para no desbordarse, aunque insista en negarlo cada vez que descubre un nuevo letrero absurdo.